Amigos del repaso, gracias por continuar con nosotros y esta vez nos sentimos altamente honrados de contar con la presencia del mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez. Y podemos conversar con él de muchos temas: político, escritor, ex secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, diplomático. Así que muchísimos de los temas de actualidad son magistralmente tratados con el invitado de hoy, a que le damos la bienvenida. Gracias por sacar en su agenda un espacio para nosotros. Bueno, pero gracias por la presentación, pero agregarte, que Sí. todas esas cosas que tú dijiste que yo he sido, la más importante te faltó, es ser dominicano. Dominicano. Yo estoy muy orgulloso de ser dominicano, es más, de lo único que realmente estoy orgulloso de ser dominicano. O sea que podemos obviar lo otro y poner dominicano. Dominicano. Promotor de la dominicanidad. Sí, no, y desde mi posición de ciudadano, desde la trinchera ciudadana. Entonces yo soy dominicano y pretendo ejercerlo permanentemente. A propósito de eso, quisiera comenzar entonces con el tema migratorio. Sí. Es un tema que los que le seguimos en las redes sociales vemos que usted le da, se pronuncia con mucha frecuencia sobre el mismo. Hemos visto recientemente unas repatriaciones de parte del gobierno dominicano a ciudadanos indocumentados de origen haitiano. Sí. Y esto ha desatado los demonios en el plano internacional, y algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran que se está violentando, y otros han ido un poquito más lejos. Han pedido que hasta que Haití no se estabilice, las repatriaciones deberían cesar. ¿Qué le parece? No, totalmente en desacuerdo con esa última opinión. Y yo creo que el liderato nacional, primero el jefe del Estado, Exacto, el jefe del Estado se expresó en eso. En lo que parece no ser ya una insinuación, porque esos organismos internacionales, entre comillas, se han expresado libremente al respecto, ¿no? Pero hay que tomar muy en cuenta, y lo han dicho, no solamente el liderato nacional, se expresó el presidente, se expresó Leonel Fernández, se expresó en todos los partidos, se han expresado con relación a eso. Es un derecho que asiste a todos los estados. Deben trazar su política migratoria de acuerdo a su conveniencia, pero sobre todo, no solamente la conveniencia, sino sobre todo a lo que se puede llamar como el interés nacional, ¿verdad? El interés nacional, porque la soberanía, eso que se habla tanto, responde precisamente, debe responder a los intereses nacionales. La posición es una contraposición esa que yo pienso, y la gente debe entenderlo, la mayoría debe entenderlo, que lo entiende, lo intuye y lo entiende, más allá de racionalizarlo como tal. Pero yo pienso que ese derecho, eso es un derecho que asiste al Estado Dominicano, marcar su política migratoria, ¿verdad? Y entonces fíjate cómo ha reaccionado todo el liderato nacional, más allá de las diferencias políticas, bueno, que están muy de boga ahora, esas diferencias políticas de forma democrática, por la cercanía del próximo proceso preelectoral, vamos a llamarlo así. Y entonces, yo creo que esa es una buena posición. Un buen indicio. Es de los pocos temas donde hay un consenso casi generalizado en todo el espectro político, salvo unas que otras. Sí, pero bueno, y eso es muy importante que tú lo digas, porque la gente se cree que el temperamento nacional está dividido en dos. Sí. ¿Verdad? Y no es verdad. No es cierto. De una forma mayoritaria, el pueblo dominicano, más allá de que el pueblo sea o no sea una abstracción, la sociedad dominicana, el pensamiento dominicano sobre todo, sin importar que sea de izquierda o de derecha, está de acuerdo y se ha manifestado en favor de ese derecho migratorio. Y a mí me pregunta mucha gente, después que se analiza y que los especialistas hablan, y la gente se expresa, sobre todo dentro del dilema que representa eso en la vida nacional, que cuál es la solución. Yo suelo decir, bueno, que no solamente que es un derecho que nos asiste la política migratoria,
de la que se ha expresado, como ya te dije, el presidente de la República. Sí, todo el espectro político. Todo el espectro político, ¿verdad? Que es un buen indicio eso. Sí, sí. Entonces, yo te digo que la solución, todo el mundo me pregunta, ¿y cuál es la solución? Porque hay un problema. Bueno, yo siempre digo de una manera, sin pretender que eso sea una frase cohete, que lo que hay que darle cumplimiento a la ley, a las leyes que no hemos dado, comenzando por la Constitución de la República, que está muy claro, además de la sentencia del Tribunal Constitucional, está muy claro el asunto. Lo que hay que darle, escúchame, lo que hay que darle cumplimiento a la ley. Sin embargo, al día de la fecha, en el momento que tú preguntas, yo creo que la solución tiene que ver, y hay que tomarle la palabra al presidente de la República, hay que tomarle la palabra. Hay gente que tiene suspicacia, yo sé, hay que tomársela. Yo pienso que la solución es continuar las repatriaciones, continuarla, y no solamente continuarla, no, sino profundizarla, más allá de las injerencias que puedan tomar, ¿verdad? Lo que se llama la comunidad internacional, que se puede realmente manifestado no por inteligencia, sino manifestado en los medios de comunicación en tres vértices. La primera, por los Estados Unidos, que se han expresado muy abiertamente, ¿no? Además de esos organismos internacionales. Que solo aparecen en pues bueno, pero también está el caso de Canadá y el caso de Francia. Básicamente. ¿Qué es lo que se han expresado? Tomando en cuenta que eso es una particularidad de una especie de nueva política, porque el general John Kelly en el 2016 se expresó todo lo contrario. Jefe del Comando Sur, a propósito de la presencia de la señora. Ese general John Kelly dijo que la República Dominicana no soportaba más inmigración ilegal, ni siquiera bajo el argumento ese que se está esgrimiendo, que se está esgrimiendo de humanitario. Él mismo señala, John Kelly, un general también de 4 estrellas, él dice que la República Dominicana ha sido muy consecuente en el plano humanitario, pero que ya no soporta más. Y mira, de eso hace 6 años. Y Francia, de acuerdo a la embajadora, en el 2015, la embajadora en la República Dominicana dijo lo mismo, que ellos apoyaban el derecho que tiene la República Dominicana. Pero China lo acaba de decir también. China lo acaba de decir también. Entonces, porque es un derecho. Es un derecho. Pero si nosotros tenemos el consenso nacional, el respaldo que usted acaba de enfatizar, ¿por qué yo siento como tanta prudencia? Yo voy a decir un exceso de prudencia al momento de aplicar la ley migratoria. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de las maternidades llenas de parturientas haitianas, que es un servicio de salud que después que usted la tiene, ahí ya hay que atenderla. Pero también tenemos el caso de los que llegan. Hay negocios. De hecho, un periódico importante como el Listín Diario ha publicado recientemente una serie de reportajes donde habla de que en 6 años no se le ha negado la visa a nadie. ¿Dónde está ese dinero? Se le ha negado la visa a un porcentaje muy pequeño. Muy Ellos dicen de 700,000 y pico, 100 y pico. Insignificante. Pero mi pregunta es, la ley migratoria, ¿cuándo se le ha aplicado al empresario que contrata indocumentados? Al que tiene la mafia de traer las personas ilegales. O sea, hay un consenso. Bueno, pero precisamente, yo te dije, te lo dije incompleto ahorita, que en base a esas mismas referencias que tú has hecho, la solución es el cumplimiento de la ley. Exacto. Pero también reforzar la frontera. Reforzar la frontera, como se ha venido haciendo. Pero que todavía existen una serie de porosidades que hay que corregir. Y yo pienso y estimo que los mandos militares, el alto mando, está empeñado en eso, ¿verdad? Que todavía no se ha logrado del todo, por lo menos disminuirlo en su mínima expresión, porque no hacemos nada si repatriamos y siguen pasando ilegales, haitianos ilegales, por la frontera. Y en un momento donde se habla de que hay comunidades en la frontera que están casi en su totalidad dominadas por indocumentados. Sí, claro. O sea, así no subsiste. No. Y tú hablaste algo en el principio sobre ciertos asentamientos haitianos ilegales que hay en el país, que hay que corregir eso, porque
por esos caminos de esos lugares, se ha hablado hasta de números que hay, se va, yo creo que se va escapando lentamente lo que nosotros llamamos la soberanía nacional. Entonces tú también topaste un detalle interesante al que yo me adhiero, ¿verdad? Tú hablas de cierta tibieza, que podría ser cierta tolerancia. Yo le llamo un exceso de prudencia. Sí, entonces sí, pero también hay que decir que se está hablando mentira. Esas organizaciones, las ONG, están hablando mentira. Y está hablando mentira inclusive los miembros de esas instituciones que se está hablando. Por eso fíjate que yo tengo mucho cuidado de hablar de deportaciones, ¿verdad? Porque eso nos conduce entonces a la famosa apatridia. Y según la constitución haitiana, los haitianos no dejan de ser nunca. Donde quiera que O sea que ese es un mito, lo de la apatridia, una especie de chantaje internacional que le han montado a la República Dominicana. Bueno, y entonces yo tengo que decirte entonces por otro lado lo que yo veo favorable. Dígalo. Lo que yo veo favorable es que en base no solamente a la iniciativa presidencial de cierta contemporaneidad, sino la actitud de la población dominicana. Eso es más que un elemento de presión, es un valladar. Sí. Un valladar. Un valladar que no se puede lastimar, porque usted puede con determinados grupos que constituyen eso que se llama el nacionalismo, que están acusados de xenofobia, de racismo, y de forma también de considerar, no es verdad que se están violando los derechos humanos de nadie. Como tampoco es verdad que se están repatriando una serie de niños, de infantes. Sin sus padres. Ahora, lo que es verdad, lo que es mucha verdad, y yo creo que hay que, ese exceso de prudencia que tú llamas, que hay que ponerle mucha atención, es que la frontera es más, en nuestro caso y en esta crisis, es más que un elemento de demarcación geográfica. No es donde termina la patria, es donde comienza la patria, ¿verdad? La frontera. Pero resulta que tiene un carácter en esta situación de pluridimensional. Porque esa frontera, que está muy claramente delimitada en una extensión de 300 y pico de kilómetros, esa misma frontera pasa de manera significativa por nuestros hospitales. Y esa frontera pasa por nuestras maternidades. Y esa frontera pasa también por el mercado de trabajo. Y esa frontera pasa también, y eso es más grave todavía, por la economía informal dominicana. Y te hablo de la economía informal porque yo tengo la tesis de que los haitianos no solamente le están ilegales, no solamente le están disputando al dominicano la riqueza y los frutos de su democracia, sino también su pobreza. Exacto. Su pobreza, porque esa economía informal, hay técnicos que hablan de un 50 y pico por ciento, otros de 60%, es la que mantiene realmente de pie al dominicano, a la marginalidad. Entonces tú vas a un semáforo cualquiera y tú vas a encontrar 10 individuos que te venden de todo ahí, ¿verdad? Te venden de todo, ¿verdad? Ya es la venta ambulante mayoritariamente. Pero, antes, eso ha existido siempre, antes tú encontrabas esos mismos 10 dominicanos. Exacto. Ahora te encuentras esos mismos 10, 8 haitianos y 2 dominicanos. Y a veces no encuentras ningún dominicano. Entonces, esa es la pobreza que yo digo que le está disputando el pueblo haitiano al dominicano. Pero también esa migración ilegal se está tragando los frutos de la democracia dominicana. Porque la gente que tiene en muchos casos la memoria corta, algunos tienen la memoria corta, otros lo están sufriendo en carne viva y sin racionalizarlo. Yo te digo a ti que tú vas a encontrar en esa situación, tú vas a encontrar que el dominicano asiste a esa tragedia y la sufre. Y la sufre. Y la sufre más allá de la literatura, de la retórica y de los asuntos políticos. Lo tiene más allá, mucho más allá, en su sufrimiento del mercado de trabajo. No hay comparación posible. No hay comparación. No hay comparación posible. ¿Tú sabes por qué? Con otras épocas. No. Porque el fenómeno ha existido. Es más, todavía
en épocas del doctor Balaguer, cuando se traían los braceros, ya se decía que había una invasión pacífica por esas circunstancias. Imagínate ahora, ¿qué está pasando ahora? Que antes, y yo te digo que, como dice el campesino dominicano, lo demasiado hasta Dios lo ve. Entonces eso se ha multiplicado por mucho esa presencia de ilegales haitianos. En tal sentido, esa presencia ilegal, yo pongo un ejemplo siempre repetido, que lo repito mucho. Cuando yo era un niño, hace ya bastante, para tú ver un haitiano en la ciudad de Santo Domingo, tú tenías que ir en el país, tú tenías que ir a los batalles. A batalles. Entonces ahí tú lo veías. Ahora solamente tienes que abrir la puerta de tu casa o asomarte la ventana. Peor, a la ventana. A veces la tienes tú ahí mismo. En los casos de los apartamentos, sobre todo de la clase media y la clase media alta, resulta que tú encuentras casi siempre un guardián que es haitiano. Así mismo. Entonces, yo te digo, en ese sentido, que no hay un heladero en la capital que no sea haitiano. La mayoría de los fruteros, incluyendo los coqueros, son haitianos y están en la agricultura, están en todo. Entonces, yo reniego de eso que se ha dicho. Los últimos 4 presidentes dominicanos, incluyendo el de nuestro... Incluyendo el actual. Incluyendo el actual, han abogado por la intervención de la comunidad internacional en el problema haitiano, ¿no? Han abogado por eso. Pero ¿qué sucede? Que nosotros, a partir de la intervención militar norteamericana del 65, que por cierto, se hizo bajo el amparo de esas mismas comunidades internacionales. Exacto. ¿Verdad? Para evitar otra Cuba en el Caribe. La gente se le olvidó eso. Pero no solamente fueron los norteamericanos, fueron la Fuerza Interamericana de Paz, la FIP, ¿verdad? Y entonces en ese sentido hay que anotar claramente, ¿verdad?, que la situación no se puede comparar ni siquiera con cuando la ocupación haitiana del 44. A propósito de eso, sí, recientemente en la BBC salió un reportaje donde se trata como de hacer una explicación un poquito más amplia del tema de la ocupación haitiana, y como que hay una intención de que la narrativa ahora sea cambiar la manera en que históricamente se ha visto ese acontecimiento. Sí, hay una situación interesante. Ahora que tú refieres eso, resulta que no solamente son esos intentos, está adentro en nuestro ámbito, sí, se está tratando de cambiar la historia. De cambiar la historia. Eso es grave. De cambiar la historia. Pero hay que llevarse de los hechos. Vuelvo y te repito, más allá de la retórica historicista, más allá de eso, que siempre nos ha favorecido, hay que tomar en cuenta eso, que siempre nos ha favorecido. Hay un hecho incontrastable. ¿Qué dicen los hechos? No, hay un hecho incontrastable. El hecho es que ahí está la guerra de independencia de la República Dominicana, que la literatura, la poesía nos ha pintado de que eso fue fruto de un trabucazo en la noche más alta de febrero, ¿verdad? Pero la gente ignora que eso le costó al pueblo dominicano 12 años de guerra, 4 campañas militares, donde se impuso no solamente la creación del Estado dominicano, sino que se impuso también el ánimo popular. Y nosotros en desventaja numérica, en desventaja de armamento, el heroísmo del pueblo dominicano, su recia voluntad, como ahora, se impuso. Entonces eso es un hecho. Es un hecho. Eso es un hecho claro. No, que ellos no vinieron a invadir, que no. ¿Cómo que no vinieron a invadir? No, se ha dicho hasta que el trabuco se soltó accidentalmente. No, eso es parte de eso mismo. Entonces, hay que restaurar, no la opinión dominicana, ¿no?, el lado dominicano. Hay que instaurar la verdad. Y la verdad documental. Documental. ¿Por qué? Porque no solamente es la obra de nuestros historiadores, es la obra de los historiadores haitianos, que hay que leerlos, y lo que ellos dicen al respecto, ¿verdad? No solamente de nuestras grandes gestas militares, que siempre perdieron, sí, sino también hay que ver de las individualidades, lo que fue Antonio Duvergé, lo que fue Pedro Florentino,
lo que fue Pedro Santana en ese sentido, en ese mismo sentido, ¿verdad? En la instauración de nuestra libertad y el reforzamiento de la misma. El reforzamiento de la misma. Porque no fue una vez. Eso no fue que cayó no del fue cielo. una vez. No fue una vez. Y eso hay que decirlo. Fueron guerras sucesivas. No fue batallas sucesivas. ¿Por qué? Por las agresiones permanentes de los haitianos, de tratar de cambiar por la fuerza la determinación del pueblo dominicano. Quiero poner un punto en ese tema que es tan apasionante, actualizado, interesante, para tratar otro. Usted recientemente se pronunció sobre las críticas del comisionado Vila del Castillo a la reforma policial y hemos visto cómo esa acusación, esa denuncia de que había una corrupción de arriba hasta abajo en el seno de la Policía Nacional no fue bien vista por los ex jefes militares, policiales mejor dicho. Al menos 10 firmaron un documento emplazándolo a presentar pruebas y en ese sentido, ¿usted considera que la reforma policial está haciéndose de manera correcta? ¿Va bien la reforma? No, pero yo no te puedo decir eso. Yo lo que te puedo decir, no Soto Jiménez, lo que te puedo decir es que la gente, la sociedad dominicana, agobiada por la cantidad, la recurrencia de actos delictivos, entonces quiere que esa reforma se planifique, se diga, pero no, que se ejecute. Ahora, naturalmente, yo pienso que las declaraciones del señor Vila, yo conozco la mayoría de los integrantes de esa comisión de la reforma dominicana, el señor Vila yo no lo conozco. Bueno, y entonces yo creo que él expresó su diagnóstico, ¿verdad? Yo no he visto las pruebas de la ejecución de esa reforma, que es lo que está esperando el pueblo y es lo que quiere la ciudadanía. La ciudadanía ya está cansada de diagnósticos, lo que quiere una muestra. Además que hay que tomar en cuenta que se han hecho 3 reformas policiales en épocas diferentes. En la calle la gente lo que dice es que la única reforma fue que le cambiaron de jefe a director, ¿no? Sí, bueno, pero está bien, pero yo lo que te quiero expresar es, y fue lo que yo me expresé, óyeme, que yo estoy de acuerdo con la reforma. Ahora creo, con esa reforma, ¿verdad? Pero yo creo que esa reforma está incompleta. O sea, en su integración. Esa comisión está compuesta por ciudadanos destacados, ¿verdad? Vuelvo y te repito, pero hay un gran ausente que se está desechando la experiencia de los jefes policiales y de los oficiales, sabiendo muy claro, que hay que decirlo, que no es verdad. Y yo creo que ahí se le fue el gatillo al señor Vila. Que no es verdad que la policía está maleada y corrupta de abajo arriba. Ni siquiera los oficiales de retiro. Ahí hay mucha gente que de acuerdo a su momento y a sus circunstancias hicieron lo correcto. Ahí hay gente seria, ¿verdad? No solamente entre los jefes policiales, sino entre esos rasos que él dice, que eso está entero mal. Bueno, entonces yo creo que es un desaguisado y una desconsideración. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué eso? Porque una de las cosas que hay que devolverle en todo proyecto de reforma a la policía es la confianza de la población. Y como dice el campesino dominicano, si tú quieres vender el caballo, si tú quieres lograr esa confianza, entonces tú no puedes desacreditar el caballo porque no lo vas a poder vender, no lo va a comprar, ¿verdad? Y cuando yo hablo de comprar, estoy hablando de esa confianza. Además, quiero que nos alejamos un poco del concepto. Yo pienso que no se puede aislar a los jefes, a los ex jefes policiales, a lo que él se refirió de manera genérica. Yo creo que esa generalización es peligrosa y le hace daño inclusive no solamente al gobierno, sino al actual jefe de la policía. El actual jefe de la policía está ejecutando una acción de comando. Entonces la pregunta mía es, ven acá, esa acción de comando del jefe de la policía podría ser simplemente producto de la comisión, de lo que está haciendo la comisión. Había que preguntarse también, que es otra cosa, ¿verdad? De acuerdo a mi experiencia como militar, yo nunca he sido policía ni he sido jefe de la policía, pero he trabajado en coordinación con la policía y déjame decirte, la policía desde el punto de vista de la represión del delito,
ha tenido momentos de ser asertivos, decía así, pero ¿cómo yo creo que fue, estoy prejuzgando, Sí. cómo usted desechar la experiencia de la policía cuando en términos de buena doctrina se dice que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio? Además, si se va a prevalecer, puede ser que la intención no sea esa, si se va a prevalecer el cuerpo de oficiales, que vuelvo y te repito, está compuesto en su gran mayoría por gente íntegra y por gente que cumple con su deber. Usted sabe la cantidad de policías que han muerto, claro, otros heridos y otros que han perdido su carrera también en el curso de esa. Entonces yo pienso que hay que sumar, hay que sumar a ese intento de reforma, hay que sumar precisamente ahora esa experiencia, ¿verdad? Esa experiencia. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer para lanzar la reforma policial, que yo te repito, yo no creo que sea también mal enfocado. Cuando yo hablo de acuerdo a lo que quiere la gente es la que quiere que les resuelvan su problema de seguridad. Que salga a la calle. Y entonces, en ese sentido, si lo vamos a hacer con ese cuerpo, entonces hay que contar con ese cuerpo. Claro. Y hay que contar con que la confianza de la población se le devuelva, pero yo no creo que sea un buen paso generalizar y decir que todo ahí no sirve, porque si todo ahí no sirve, lo que hay que entonces claro, y buscar entonces, otra fórmula organizativa. ¿Usted cree que la vocería del proceso de reforma policial debería ir hacia otra persona? Yo lo que creo que hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo, que fue lo que yo dije. Porque anterior a estas declaraciones del señor Vila, sin categorizarla ni evaluarla, anterior a eso no sabíamos lo que estaba pasando, se hablaba de la reforma. Bueno, pero por fin al menos hay un diagnóstico ya. Sí, hay un diagnóstico que yo no creo que sea del todo acertado. Bueno, pero hay un cosa. Entonces, lo que yo vuelvo y repito, que hay que apostar, que es lo que quiere la gente, que esa reforma, ¿verdad?, funcione. Ahora, hay que determinar por dónde debe fluir las recomendaciones, porque eso es otra cosa que hay que señalar. Las recomendaciones de esa comisión es improcedente que sea directa a la policía. Improcedente. Yo te voy a decir una cosa, en todos mis años de servicio de teniente hasta ahora, los jefes policiales nunca han despachado con el ministro de Interior y Policía, despachan con el presidente de la República. Y en este caso debe ser igual, y que él entonces, como dice la Constitución, que él es la autoridad suprema o comandante en jefe, entonces imponga la política, ¿verdad? Imponga la política. Y entonces, de no ser así, entonces estamos dañando muchas cosas, entre ellas la acción de comando del actual jefe de la policía, que es un policía de verdad, con muy buena formación. En el 2004, si mi memoria no me falla, fue diplomado también de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo, en el curso de Estado Mayor, yo pienso que debe establecerse eso primero. Ahora, ante la urgencia que tiene la población, yo hablo hasta de desesperación, sí, claro, porque se le garantiza su seguridad, que no es un regalo. Eso es un deber del gobierno y que pagamos nosotros los contribuyentes. Entonces, hay de una vez por todas, ¿verdad?, que aclarar cosas. Esas cosas de la corrupción, bueno, yo te pregunto a ti, ¿y qué parte de la sociedad, qué organismo de la sociedad dominicana no está bajo la lupa de la corrupción? Solamente hay que ver los diarios, todas las cosas. Entonces, no es el mismo caso de la policía, no es el mismo caso de la policía ni de las Fuerzas Armadas. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras inconductas de cualquier tipo en las Fuerzas Armadas de la policía, al ciudadano común le da la impresión de que la iglesia está en manos de Lutero. Y yo pienso que una de las cosas que la gente no repara es que hace mucho tiempo las cosas pasaban por debajo de la puerta. Pero ahora
se denuncian. Y la denuncian las autoridades. La propia autoridad. La propia autoridad. El propio encargado de que eso Claro, no ocurra. entonces, se nos termina el tiempo, general, y sí. antes de despedirlo me gustaría saber en qué está el movimiento Quinta República y su posición, cuál será de cara a las elecciones del 2024, teniendo en cuenta que ya estamos en diciembre y el año que viene es preelectoral. Sí, entonces yo te digo a ti que Soto Jiménez, como ciudadano, y su organización, Quinta República, están totalmente enfocados a ese tema que tú me preguntaste, la mayor del problema. Está enfocado en la defensa de la dominicanidad, en el problema haitiano, en la implementación de políticas que contribuyan a la defensa nacional. Ahora, desde el punto de vista político. Yo no creo en la neutralidad. Hay un famoso pensador, un legislador griego de hace más de 2000 años que decía que el peor pecado ciudadano era no participar en el debate. Ese no es el caso, que vuelvo y te repito, yo no creo en la neutralidad. Pero te digo también que estando en eso, el año que viene, que el 23. El 23, nosotros como ciudadanos y como organización, nosotros vamos a definirnos políticamente. No hay que adivinar mucho, porque en esa decisión va a primar en lo que nosotros estamos, en lo que creemos. En lo que creemos. No que no hizo fulano, que no lo hizo, no es eso. ¿Quién le va a garantizar al ciudadano dominicano su defensa? La defensa de sus intereses nacionales. Y por ahí nosotros nos vamos a ir. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que más adelante podamos dedicar un programa con usted a esto, a la promoción o a comentar alguna de estas obras tan fácil y agradable de leer como la que usted ha estado produciendo recientemente. Pero es que son tantos temas que se puede debatir con usted. Bueno, pero por cierto, yo encontré aquí La Fuñenda. La Fuñenda, sí. Bueno, y La Fuñenda acaba de ayer, la librería Cuesta del Libro, ha dicho que es el libro dominicano más vendido. De los 10. Qué bueno, felicidades. Claro, entonces. Muchísimas gracias, general, por haber estado con nosotros. Ustedes no se muevan, que todavía hay más contenido de El Repaso.